Meyer, tenemos a primera que van a estar tocando los diferentes aspectos. Tenemos tres jóvenes profesionales del derecho y esperamos sacarle el jugo a todo el contenido que van a tener como para poder planificar. Está llegando la gente, está entrando. Les pido un par de minutos más como para que podamos iniciar la sesión. Entonces que la gente se vaya acomodando en las salas de sus casas y poder avanzar. Entonces, si les parece, en 7 minutos arrancamos la sesión de Lead Talks, versión derecho laboral y aspectos relacionados al COVID-19. Bienvenidos a esta sesión de Lead Life. Como mencionaba, estamos esperando que entre la gente se está incorporando. Estos espacios de Lead Talks son dirigidos ahora con toda su fuerza a abordar el tema en cuestión, que nos tiene a todos con bastantes incertezas. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar con profesionales del derecho, con el estudio Berke Meyer, tres jóvenes profesionales que nos van a dar una perspectiva de lo que está pasando en el mundo legal y de lo que puede pasar. Van a haber espacios para preguntas, a las preguntas y estaremos todos conectados. Entonces, queremos arrancar en 5 minutos. Entonces, si nos tienen un poquito de paciencia, vamos a esperar que todo el mundo ingrese y una vez más proponemos una sesión interactiva en donde queremos que pregunten, queremos que hagan todas las acotaciones posibles. Nosotros vamos a ir compilando eso y vamos a ir pasando esas preguntas a los disertantes. Entonces arrancamos en 5 minutos a las 10:10 de la mañana. ¿Ok?
Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por acompañarnos en otra sesión de Leader Talks. Esta vez vamos a hablar de aspectos legales, algo que está muy en boga en este momento. Estamos con profesionales del estudio Berkemeier. El estudio Berkemeier nos va a dar un pantallazo general de todo lo que está sucediendo, tal vez hablar un poco de alguna tendencia de lo que pueda suceder con relación a la legislación y las condiciones. Esto es dinámico, esto está sucediendo, nos está sucediendo a todos y no hay todavía una receta final ni definitiva porque realmente nadie sabe la situación. Entonces, sin más palabras, le quiero dar eh, la voz a Leila Put, Mauro Mascareño, Verónica Recalde, jóvenes abogados del estudio Berkemeier, expertos en la materia, que van a darnos un pantallazo. Como siempre, la propuesta del IDE es el debate, que pregunten, vamos a interactuar, ¿verdad? Y siempre abiertos después a lo posterior a poder responder preguntas. Entonces, participen en donde puedan participar, hagan sus consultas. Nosotros vamos a ir moderando, ir ordenándolas como para que esto pueda fluir bien. Entonces, bienvenidos. Le doy la palabra entonces a Leila. Leila, bienvenida y te queremos escuchar. Estamos todos ansiosos por saber qué tienen para contarnos. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias también a Lide por darnos el espacio. Y buenos días a todas las personas que nos están escuchando, que entiendo tenemos un público súper variado, entonces vamos a tratar de hacer esto con los términos más generales y prácticos posibles. Con tu introducción hecha, voy a pasar ya a la presentación. A ver, ahí va. A la presentación de las cuestiones societarias bueno, que fueron dictadas y que seguramente van a seguir siendo dictadas y aplicables en este tiempo de COVID-19. Y voy a arrancar con lo que es convocatoria a asambleas ordinarias de accionistas. El Código Civil obliga a las sociedades anónimas a convocar por lo menos una vez al año y dentro de los 4 primeros meses, luego de terminado su ejercicio fiscal, a una asamblea ordinaria de accionistas para tratar los siguientes puntos: memoria del directorio, estado financiero y distribución de utilidades, informe del síndico y básicamente la designación del nuevo directorio. Para las sociedades cuyos ejercicios culminaron en diciembre del 2019, el vencimiento de este plazo, que sería el 30 de abril, coincide con las restricciones de circulación y de reuniones impuestas por el gobierno en el marco de estas medidas de prevención de la expansión del COVID-19. Entonces, la ley de emergencia sanitaria lo primero que dispone en cuanto a las cuestiones societarias es que este plazo se extiende por 2 meses, es decir, hasta el 30 de junio. Las sociedades anónimas, entonces, siempre hablando de las que terminaron su ejercicio en el 2019 y de esta asamblea ordinaria en particular, tendrán tiempo para convocarla hasta el 30 de junio de este año. Este plazo, esta disposición también contempla a las asambleas ordinarias que ya fueron convocadas, pero que fueron convocadas para el 9 de marzo en adelante y que por cuestiones obvias no se pudieron realizar. En este caso, también tendrán hasta el 30 de junio para volver a convocarse, con el único detalle de que van a tener que volver a cumplir las formalidades, en especial las formalidades de publicación. A ver, ahí va. Bueno, las sociedades que sí pudieron celebrar sus asambleas ordinarias, siempre hablando de las que estudia estos puntos en particular, y que lo hicieron entre el 4 y el 9 de marzo del 2020, podrán comunicar a la Abogacía del Tesoro hasta el 30 de junio del 2020. A ver, las sociedades también, además de celebrar esta asamblea en particular, tienen la obligación de comunicar todas sus asambleas a la Abogacía del Tesoro en un plazo de 15 días hábiles. Bueno, en este caso, las que celebraron las asambleas entre el 4 y el 9 de marzo tendrán hasta el 30 de junio para comunicar sus asambleas a la Abogacía del Tesoro. Y hay tres
3 plazos de comunicación que también empezarán a contar a partir del 30 de junio del 2020, que son inscripción de sociedades, canje de acciones y transferencia de acciones, siempre y cuando los trámites hayan sido iniciados a partir del 9 de marzo del 2020. Hay una aclaración que quiero hacer acá. Estas disposiciones son solamente para este año. No es que de ahora en más el plazo se extienda hasta el 30 de junio todos los años, sino que solo durante la vigencia de la ley de emergencia sanitaria y solo para estas cuestiones en particular. Pasamos al siguiente tema. En noviembre del año pasado se aprobó un paquete de leyes que apunta básicamente a la transparencia y a la prevención del lavado de dinero. Entre esas leyes, estoy seguro que muchos están al tanto de eso, entre esas leyes fue aprobada la ley 6446, que creaba en primer lugar dos registros: el registro de personas jurídicas, personas y estructuras jurídicas, y el registro de beneficiarios finales. Y disponía la obligación para todas las personas y estructuras jurídicas de comunicar a estos registros los datos de dichas personas y estructuras jurídicas, incluyendo sus accionistas, y los datos de sus beneficiarios finales, que son básicamente las personas que tienen control o participación sustancial en dichas personas o que también se benefician económicamente de ellas. Lo que dispuso la ley de emergencia sanitaria en esta cuestión es básicamente la extensión de los plazos para dichas comunicaciones. En particular, los dos últimos plazos, que del 31 de marzo pasan al 30 de abril y el 30 de abril pasan al 29 de mayo. Esto, como una sociedad sabe en qué grupo cae, por así decirlo, se toma en cuenta el último número del RUC antes del dígito verificador. Eso es el último número del RUC antes del guión, por así decirlo. Entonces, las sociedades cuyos RUC terminan en 4, 5 o 6 tendrán hasta el 30 de abril para hacer dicha comunicación, y las que terminan en 7, 8, 9 hasta el 29 de mayo del 2020. En materia contractual, lo que dispuso la ley de emergencia sanitaria, que entre paréntesis también está regulada por su correspondiente decreto reglamentario, fue básicamente y en particular relacionado a los contratos de locación. Y dispuso que el incumplimiento de los alquileres entre marzo y junio del 2020 no pueden ser causal para terminar el contrato y desalojar al arrendador, siempre y cuando se den las siguientes condiciones. En primer lugar, los alquileres deben estar pagados mínimamente en un 40%, puede ser más. Y el saldo que reste pagar de ese 40% o más, tienen que ser prorrateado y pagado con los demás alquileres a partir de julio en adelante, máximo en 6 meses. A ver, en primer lugar, yo quiero hacer una aclaración muy importante con este tema: es que esto no representa un descuento o una quita del pago. Es una pregunta que nos hicieron bastante desde que salió esta ley. No es un descuento, es básicamente una facilidad económica que se le da a todos los habitantes, pero no significa que solo tengo que pagar el 40% de mi alquiler, sino que el 60 o menos restante puedo financiar, por así decirlo, entre julio y diciembre. Yo a diciembre tengo que tener cancelado lo que me restó pagar de los alquileres de marzo, abril, mayo o junio. Y en segundo lugar, que hacer la aclaración de que no hay distinción. No hay distinción para las personas, es decir, esta es una disposición que aplica a todos los habitantes, y tampoco hay una distinción en términos de qué tipo de contrato de alquiler se trate. Puede ser de vivienda, puede ser de un contrato de alquiler de un inmueble para comercio, puede ser rural, puede ser urbano. Y por último, quiero hacer la aclaración de que esta ley no menciona ni contempla nada que tenga que ver con la fuerza mayor dentro del contrato de alquiler. Estas son las disposiciones generales que dispone la ley de emergencia sanitaria y su decreto reglamentario en cuestiones societarias y en cuestiones de contratos, siempre hablando de contratos privados. Ahora, pasando a nuestra legislación en general,
hay dos herramientas que pueden ser muy útiles y de las que se está hablando mucho en estos tiempos para personas que les sea imposible cumplir las obligaciones que emerjan de sus contratos. Son la fuerza mayor y la teoría de la imprevisión. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de la fuerza mayor. El Código Civil contempla la posibilidad de que un deudor se libere o se excuse de cumplir una obligación o de cargar con los daños y perjuicios que acarrea el incumplimiento de esa obligación, siempre y cuando este incumplimiento sea causado por cuestiones de caso fortuito o fuerza mayor. Nuestro código ni otra disposición de nuestra legislación define específicamente lo que es fuerza mayor, pero en general la jurisprudencia y la doctrina están de acuerdo con que tiene que tener ciertos elementos este evento para que sea considerado un evento de fuerza mayor. En primer lugar, tiene que ser ajeno a la persona del deudor, tiene que ser imprevisible y sobreviniente a la constitución de la obligación. Quiere decir que no se pudo haber previsto y que tuvo que haber pasado después de que se haya firmado el contrato. Tiene que ser subsistente a la época en que la obligación debe cumplirse, es decir, tiene que ser algo presente, no puede ser solamente una amenaza. Este siguiente punto es muy importante, debe hacer imposible el cumplimiento de la obligación, el deudor no debe encontrarse en mora y la parte que lo invoque debe actuar de buena fe. Por otro lado, tenemos que decir también que el Código Civil contempla la posibilidad de que las partes, en primer lugar, da a las partes el derecho de regular libremente su relación contractual y en el caso particular de la fuerza mayor, contempla la posibilidad de que el deudor también cargue con las consecuencias que puedan surgir de eventos de fuerza mayor. Es decir, en un contrato en particular puede establecerse que el deudor, en caso de fuerza mayor, se comprometa incluso a cumplir con la obligación y a responder por los daños y perjuicios que acarree este incumplimiento. Entonces, tenemos la posibilidad, sí, de invocar una fuerza mayor, pero también existe la posibilidad de que anteriormente, al momento de la firma del contrato, las partes ya hayan regulado sobre esto. Dicho esto, entonces, en un caso de fuerza mayor, como puede bien ser lo que está sucediendo ahora, en primer lugar tenemos que analizar si el evento efectivamente reúne las condiciones para considerarse un evento de fuerza mayor. Es decir, si reúne estos elementos que yo cité y si, por ejemplo, no impide el incumplimiento, si es un trabajo a distancia y siempre fue a distancia y así está pactado en el contrato, no se configura porque la obligación puede seguir siendo cumplida tranquilamente. Y en segundo lugar, hay que analizar el contrato en particular y hay que analizar el contrato entero, es decir, desde la ley aplicable, porque hay contratos que se ejecutan acá pero tienen ley aplicable de otro país, puede ser una ley extranjera, o también si es que hay una cláusula de fuerza mayor y que regularon las partes en particular con lo relacionado a los casos de fuerza mayor. Ok, pasamos a la siguiente herramienta que tenemos en nuestra legislación, que es la teoría de la imprevisión. Muchas veces nos encontramos ante situaciones que no pueden considerarse de fuerza mayor porque no existe la imposibilidad de cumplir, no evita que el deudor pueda cumplir con las prestaciones contractuales. Pero aún así, estas prestaciones se tornan excesivamente onerosas para una de las partes. Y en este caso, cabe analizar si es que es aplicable la teoría de la imprevisión. Nuestro código contempla ciertos requisitos, si bien no define lo que es, por ejemplo, excesivamente oneroso, contempla ciertos requisitos para que se pueda considerar la aplicación de la teoría de la imprevisión. En primer lugar, tienen que ser contratos de ejecución diferida. ¿Qué quiere decir esto? Que la obligación y los efectos se tienen que ir dando en el tiempo. A ver, un contrato de compra-venta al contado es un contrato de ejecución inmediata.
Al momento de firmar el contrato, yo pago lo que estoy comprando, me entregan lo que estoy comprando y ahí se extingue la obligación, ya está cumplida. En cambio, en los contratos de ejecución diferida esto se da en el tiempo. Por ejemplo, puede ser un contrato de obras, puede ser un contrato de compraventa a cuotas, que es el más común, incluso el contrato de locación, o por ejemplo, una entrega de mercaderías por lotes en distintos momentos. Entonces, primer requisito tiene que ser un contrato de ejecución diferida. Que la prestación se vuelva excesivamente onerosa para una de las partes. Como mencioné, no hay en nuestro código una definición de lo que es o una forma de calcular lo que es excesivamente oneroso, para lo cual sí tenemos que recurrir a la doctrina y a la jurisprudencia. En tercer lugar, que el deudor no sea culpable de la situación sobrevenida, obviamente, y que el deudor no esté en mora al momento de que suceda este evento, de que vuelva excesivamente onerosa la prestación. Hay que decir que esto no es aplicable cuando se trata de una situación que se encuentra dentro del área normal del contrato. Un ejemplo muy usado en en la teoría de la imprevisión y en el caso de que normalmente no aplica son los commodities, cuando los precios suben y bajan y esa suba y baja de precios está completamente contemplado en el rubro normal, en el negocio de estas prestaciones. Bueno, en este caso lo que se hace es básicamente lo que llamamos una adecuación del contrato. La adecuación del contrato es principalmente un esfuerzo equitativo que hacen las partes para distribuir las obligaciones y los derechos, procurando restablecer ese equilibrio prestacional que habían originalmente pactado las partes. Obviamente, lo que generalmente acarrea esto y es lo que se recomienda es que a partir de acá se vaya negociando. Es la forma más rápida, sencilla y también menos costosa de aplicar o de ampararse en un artículo como este. Es básicamente la negociación antes de entrar en una cuestión judicial. Y para este caso también va a corresponder que esa excesiva onerosidad sea probada por la parte que la está invocando. Bueno, entonces, volviendo a lo que es nuestra legislación general, y ya no hablando particularmente de las disposiciones que salieron en este tiempo de COVID, sino las herramientas que nosotros ya tenemos en nuestra legislación y que pueden servirnos en situaciones que sí sean causadas por esta pandemia que estamos viviendo. Queremos recomendar en casos de contratos y siempre contratos privados, en primer lugar, analizar el contrato específico y no fijar una postura definitiva de antemano antes de ver el contrato. Segundo, definir la legislación aplicable, porque como dije, algunos contratos pueden ejecutarse localmente, pero pueden estar regidos por legislación extranjera. Analizar las cláusulas específicas de fuerza mayor si es que los contratos tienen establecidas estas cláusulas y determinar si es que alguna de las partes asumió los riesgos que puedan emerger de eventos de fuerza mayor. Identificar la naturaleza exacta de los eventos que están aconteciendo y verificar si en realidad hay un nexo causal entre el evento y la imposibilidad del cumplimiento o la excesiva onerosidad de la prestación, y verificar que no existen cláusulas de renuncias a estas dos figuras jurídicas que estamos explicando. Y en general, el mensaje que que queríamos dejar en cuestiones contractuales puntualmente es, a ver, contempla nuestra legislación la posibilidad de liberarse o eximirse de cumplir una obligación o de responder por los daños y perjuicios de una obligación cuando este incumplimiento se dé por cuestiones de fuerza mayor
¿O contempla nuestra legislación la posibilidad de modificar incluso las prestaciones por cuestiones imprevisibles? Sí, nuestra legislación nos da esas dos herramientas. Ahora, ¿es aplicable en este caso del COVID a todos los casos y a todos los contratos? Ese es el momento en el que hay que analizar caso por caso y contrato por contrato cuáles son los elementos de la relación contractual para determinar si efectivamente es posible aplicar. No es posible aplicar así como un mando general a todas las relaciones, pero sí es posible analizar cada contrato para ver si una de estas dos herramientas es aplicable y podemos ampararnos en ella para, depende de qué lado estés, para ir negociando nuestros incumplimientos o el incumplimiento de la otra parte. Así que bueno, habiendo dicho eso, quiero dejar nuestros datos y decir que estamos abiertos a preguntas al final de este webinar y también están los datos del estudio en caso quieran contactarnos para cualquier otra consulta. Y dejo la palabra a mi compañera Verónica que va a estar eh, ya tocando temas laborales que también es un motivo de consulta constante ahora mismo. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Primero que nada, gracias a Lide por este espacio, por permitirnos explicar un poco el aspecto laboral que es el más aclamado por todos. Y la idea más que nada es hacerlo un poco más dinámico, práctico y no hablar tanto de las reglamentaciones que sacó el Ministerio de Trabajo, IPS, etcétera, los decretos que fueron saliendo, sino hacer una línea de tiempo desde que salieron las medidas sanitarias y cómo se fueron desarrollando a lo largo de todo este tiempo en las medidas laborales que fueron aplicando las empresas. Voy a hacer la presentación. Bueno, aquí vamos. Bueno, el 10 de marzo salió la resolución 90, que es la que determinó la medida sanitaria y prohibición de seguir ejecutándose ciertos rubros. Entonces yo hice la línea de tiempo entre el 10 de marzo y el 19 de marzo, más o menos, que fue la fecha en que salió el decreto de aislamiento posterior. A partir del 10 de marzo se determinaron ciertas decisiones dentro de la empresa y la primera y la más utilizada por todas fue el otorgamiento de vacaciones pendientes y anticipadas. Posteriormente también se negociaron con ciertos trabajadores una licencia con goce de sueldo. En algunos casos, dependiendo de la capacidad financiera, el flujo de caja de las empresas, se determinó ya inmediatamente, posterior a la medida del 10 de marzo, la suspensión de los contratos de trabajo. Eso implica no pago de sueldo, no trabajo. Y también otra de las medidas que yo identifiqué en las empresas que estamos asesorando, la desvinculación de todos los trabajadores en tiempo parcial, todos los que estaban en part-time, desvinculación, y también la desvinculación de todos los trabajadores que estaban en periodo de prueba. Esas fueron las decisiones que más tuvieron tendencia entre el 10 y el 19 de marzo. Luego, vamos a la siguiente línea que yo marqué como parámetros, que es del 20 de marzo al 27 de marzo. El 20 de marzo sale el decreto 3478 y extiende, o sea, determina la cuarentena hasta el 28 de marzo, exceptuando ciertos rubros. Entonces, a partir de acá, las empresas otra vez, bueno, voy a determinar qué medidas laborales voy a aplicar. Bueno, y hay muchísimas empresas locales, y como lo dije anteriormente, dependiendo de la capacidad financiera, realizaron el pago íntegro de los salarios. Determinaron ya, el 20 de marzo, bueno, nosotros en marzo vamos a pagar la totalidad del salario. No importa si es que nosotros desde el 10 de marzo estamos sin operar. Entonces, esas fueron decisiones que muchas empresas tomaron. Otras
hicieron el otorgamiento de vacaciones, que lo más probable que lo hayan hecho a partir del 11 de... Ahí está mal, perdón. Es del 11 de marzo hasta el 24 de marzo, son 12 días hábiles más o menos. Entonces, esos días, esos 12 días lo aplicaron como vacaciones y el resto lo pagaron como salario. Es lo que la mayoría de las empresas fueron implementando. También se implementaron la suspensión de los contratos de trabajo, siempre dependiendo del rubro y, como les dije, de la capacidad financiera que tenga la empresa. A partir de acá, también se implementaron en las medidas de teletrabajo, como saben, dependiendo mucho del rubro y en qué tarea se puede ejercer efectivamente el teletrabajo. Las desvinculaciones se realizaron desde el 10 de marzo y se siguen haciendo hasta el día de hoy. O sea, esas son medidas que todas las empresas están tomando lastimosamente, pero bueno, no tienen alternativa. ¿Y a qué me refiero cuando desvinculaciones injustificadas? Bueno, las que se pagan todos los rubros indemnizatorios al 100%, no desvinculaciones justificadas por fuerza mayor. De ese tipo de desvinculaciones, hasta el momento todavía ninguna de las empresas, en mi conocimiento al menos, no implementaron. Bueno, entonces ahí tenemos 21 días entre el 10 de marzo y el 28 de marzo, más o menos que el 26 de marzo salió la ley de emergencia. Y ahí quiero resaltar un punto, porque a partir de la promulgación de la ley de la emergencia, en el artículo 46 se dispuso la compensación económica, o sea, los 100 millones de dólares en concepto de compensación económica para todos los trabajadores suspendidos. Entonces ahí salta una alerta para las empresas y dicen, espera, bueno, yo no voy a pagar más sueldo si es que mis empleados están formales, están en IPS, voy a esperar que IPS pague entonces esa compensación. Y bueno, ahí empieza a modificarse otra vez las medidas que van implementando las empresas, porque le salta esta nueva normativa y le da la posibilidad de trasladar a IPS a través del Seguro Social el pago de una compensación para los que ya tenían suspendido el contrato. Bueno, las empresas que presentaban el 10 de marzo, eso ya tenían asegurado, pero a partir de la ley que salió el 26 de marzo, ahí le salta la idea de suspender de los contratos y a partir de ahí, en muchas, como algunas ya decidieron pagar íntegro el salario de marzo, dicen, bueno, a partir del 1 de abril yo le suspendo el contrato y que ya suma IPS la diferencia, siempre hablando en los rubros que no están exceptuados. Vamos a la siguiente fecha, que el 28 de marzo sale el decreto 3490 y extiende el decreto 3990, extiende otra vez el aislamiento preventivo hasta el 12 de abril. Bueno, ¿y qué pasa a las empresas que ya dieron vacaciones, pagaron marzo? ¿Y qué hacemos en abril? Y ahí empiezan las series de preguntas de qué vamos a hacer en abril. Y ahí yo les quería poner un poco en las medidas que se fueron implementando en algunas empresas. La primera es una idea que yo les doy ahora y que la mayoría de las empresas no, solo una de las que nosotros asesoramos implementó, que es el banco de hora que tiene el sistema brasilero. En ese caso, yo acuerdo pagarte el salario íntegro en abril, pero vos me vas a compensar en horas durante el siguiente periodo cuando se reactive el comercio. Eso, por ejemplo, es algo que es una idea y solo una implementó, como les dije. Luego arranca el análisis de las empresas, decir, bueno, voy a reducir los salarios en abril porque no puedo pagar 100% como hice en marzo y esto va hasta el 12 de abril. Y hacen ese análisis. ¿Y qué pasa con si puedo reducir horas cuando reactivo otra vez el comercio? Esas fueron algunas de las alternativas, pero yo al final les voy a explicar un poco cómo se aplican las reducciones de salarios, las reducciones de jornada, la modificación de full time a part time, les voy a explicar, y los riesgos de su implementación en las reducciones de sueldo. También se implementaron cuando salió el decreto y salió el aislamiento preventivo hasta el 12 de abril, suspensiones de contrato y desvinculaciones injustificadas, como les dije. Desvinculaciones vienen desde el 10 de marzo y va a seguir si es que no tenemos
algunas medidas económicas para las MIPYMES principalmente, que son el 80% de nuestra economía. Bueno, luego el 3 de abril sale un nuevo decreto, el 3512, y dice, bueno, habilitamos, o sea, sale la lista de todas las empresas exceptuadas de seguir operando, habilita el delivery y dice bebidas alcohólicas no. Entonces, a partir de acá, hay empresas que no suspendieron sus contratos y a través del servicio de delivery parcialmente están operando. Entonces ahí empiezan a negociar con los trabajadores, hacerlo de forma escalonada, part-time, un día sí, un día no, o sea, van acomodando sus horarios de acuerdo al tipo de servicio que hoy les toca brindar. Bueno, y ahí, como les dije, también se vuelve a analizar la compensación en horas si es que se le paga el total del sueldo, pero no pueden ejecutar la totalidad de horas de acuerdo a los máximos establecidos en el Código Laboral de 48 horas. La reducción de remuneraciones a partir de abril y la reducción de la jornada. Bueno, las que no pueden operar ni siquiera con el servicio de delivery, lo más probable es que ya tengan suspendidos el contrato para esa fecha desde después del 10 de abril, de marzo, perdón, o tienen ya alguna negociación de reducción de sueldo de horas. Bueno, y acá también es importante que yo anoté, importante destacar que muchas empresas tomaron la decisión a partir de este decreto recién para suspender contratos. ¿Por qué? Porque el 3 de abril, por resolución 25, el IPS reglamenta ese artículo de la ley de emergencia y dice, bueno, estos son nuestros parámetros para pagar las compensaciones. Y las compensaciones son del 50% sobre el salario mínimo para trabajadores formales que ganen entre el salario mínimo y hasta 2 salarios mínimos. Bueno, y ahí las personas que no ganan, o sea, que superan los 2 salarios mínimos, quedan sin ninguna remuneración y las empresas, en ese caso, hoy están asumiendo la responsabilidad, negociando con esos trabajadores un porcentaje de quita sobre los sueldos que perciben, porque lastimosamente es una disposición un poco no es justa, por así decir, entre los que ganan más del salario mínimo y encima son los que más aportan a la seguridad social. Bueno, y después vamos al 4 de abril y 9 de abril, porque vuelve a salir un nuevo decreto y liberan el delivery, ya no inhabilitan las bebidas alcohólicas, pero habilitan obras civiles por 2 días. Y ahí se armó realmente un verdadero problema para las empresas constructoras del sector privado, porque lunes, o sea, tenían contrato suspendido anterior, lunes y martes se habilitó y después del martes al mediodía se volvió a suspender. O sea, fue realmente un caos para todo lo que estamos trabajando en la parte de recursos humanos y asesoría legal en lo que es empresas constructoras. Entonces, a partir de esta fecha se extiende otra vez el aislamiento preventivo hasta el 19 de abril y estos son los rubros que más preocupados están a partir de esta fecha porque ya tienen claro que hasta el 19 de abril y por mucho tiempo más no van a operar, que son las peluquerías, los gimnasios, los spas, los centros de eventos, los casinos. Los que no suspendieron sus contratos desde esa medida sanitaria que salió el 10 de marzo y bueno, en ese momento lo habrán analizado y si hoy no lo analizaron, seguramente ya habrán negociado otras medidas paliativas. Y acá quiero que vayan viendo los días, o sea, desde el 10 de marzo tenemos hasta el 20, 21 días, 23 días. Esos son días de salarios que se van acumulando y que las empresas tienen que tomar decisiones de acuerdo a sus empleados. Bueno, después vamos del 10 de abril al 17 de abril, porque ¿qué pasa? Hasta el 19 teníamos claro que hasta este domingo teníamos aislamiento preventivo. ¿Qué pasa a partir del lunes? ¿Vuelve toda la normalidad? No, hoy a las 6 de la mañana el presidente lanza este tuit que yo vi al levantarme, entonces dice, bueno, se extiende una semana más y son 46 días. O sea, tenemos hasta el 25 de abril empresas que no van a operar y que tienen que tomar medidas laborales de acuerdo a sus estados financieros. Bueno, y
como les dije, quiero cerrar con el tema de la reducción de salario, que fueron muchísimas empresas las que implementaron. O sea, dijeron, ¿qué pasa? IPS, realmente hay mucha incertidumbre en el pago de esa compensación. O sea, imagínense, el 3 de abril salió la resolución y hasta la fecha no tenemos la forma en que se va a pagar quiénes son los trabajadores que entraron dentro de esa nómina de pago, porque según la última resolución del Ministerio de Trabajo, solo las empresas que presentaron sus suspensiones en marzo entrarían automáticamente en la lista de pago. O sea, ¿y qué pasa con la gente que decidió en abril? ¿Va a acceder o no sus trabajadores a esa compensación? Y bueno, la verdad que no tengo la respuesta para darle porque no hay una resolución, no hay una comunicación formal del IPS ni del Ministerio de Trabajo. Entonces, le estamos recomendando ir haciendo acuerdos mutuos con los trabajadores por abril. Algunos están haciendo por abril y mayo. Ya están determinando una quita del salario por abril y mayo, y o sea, es importante que tengan presente que igual, por más de que sea un acuerdo mutuo, existen riesgos, porque los salarios son derechos adquiridos irrenunciables para los trabajadores y realmente a futuro se podrían judicializar casos a partir de esa reducción si en el futuro no se compensan las diferencias dejadas de pagar. Bueno, eso es la parte laboral y en un ratito. Entonces les dejo con Mauro, mi compañero, y al final vamos a estar respondiendo todas las preguntas que nos realizaron. Muchas gracias. Hola, buen día a todos. A ver, no sé si ya estoy. Bueno, gracias a Lide, gracias a Andrés por esta invitación y bueno, me queda a mí la última parte antes de la sección de preguntas, donde rápidamente les voy a comentar un poco las medidas tributarias que dispuso tanto el Poder Ejecutivo como la SED, la Administración Tributaria, en estos últimos días, que desde ya les adelanto, no son demasiados, o sea, no es lo que muchos esperarían o quisiéramos de decir, se suspendió el pago de los impuestos. Y entonces la primera respuesta a eso es no, no hay suspensión de pago de impuestos, lo que hasta ahora por lo menos no. Lo que sí hubo fue la prórroga de vencimientos de determinados impuestos, que bueno, ahora vamos a ir ordenando, pero para adelantar un poco eso, les cuento. A ver, voy a compartir. Bueno, como les decía, lo que hizo la Ley de Emergencia Nacional fue otorgarle facultades al Poder Ejecutivo para disponer prórrogas, no suspensión. ¿Y qué es lo que se hizo hasta ahora? Básicamente hubo un grupo, no sé si recuerdan que esto empezó como un 10 de marzo, y que fue el día en que se dictó, digamos, esa primera prohibición, esa resolución del Ministerio de Salud que cancelaba todos los eventos con aglomeración de personas. Entonces, poco después de eso se fue viendo cómo iba a evolucionar y la Administración Tributaria en algún momento dijo, bueno, las obligaciones que vencen a partir del 21 de marzo, que corresponden normalmente a obligaciones del mes de febrero, IVA y otras obligaciones tributarias, dijeron, bueno, esto los vamos a pasar al 1, 2 y 3 de abril. ¿Por qué recién las del 21 de marzo? Porque las anteriores ya habían vencido, entonces se consideró que quizás no era necesario o que la gente cumplía. Bueno, entonces esto después fue evolucionando y llegado el 1, 2 y 3 de abril, la cosa, como saben, no estaba mejorando. Entonces, lo que hizo ahí la Administración Tributaria fue decir, bueno, estas obligaciones que vencían entre el 21 y el 26 de marzo,
las vamos a pasar al 4, 5 y 6 de mayo de acuerdo a un calendario que está detallado y que después con gusto les puedo pasar. ¿Y qué pasa con las obligaciones de marzo? Que como saben normalmente vencen en abril. Dijeron, bueno, esas obligaciones las vamos a pasar todas a mayo. Entonces, a hoy esas son las únicas obligaciones que fueron, digamos, trasladadas o el vencimiento de ellos fue trasladado o prorrogado. Incluye todas las obligaciones tributarias, que son muchas, pero digamos las que tenemos más en mente son básicamente la del IVA y después otras formales. Y esto, digamos, es bueno porque obviamente nos permite diferir en el tiempo el pago de estos impuestos, principalmente el IVA, que nos afecta, digamos, a todos, pero también a aquellos que con terminación 7, 8 y 9, que es los que tenían vencimiento inicialmente en los últimos días de marzo, ahora van a tener en mayo, y 4, 5 y 6. Y después, los siguientes días de mayo, van a tener que pagar lo que era de marzo. Entonces, mayo puede llegar a ser un mes un poco pesado para las personas que van a tener que pagar las obligaciones de febrero y de marzo en el mismo mes. Entre ellas, por ejemplo, estoy yo porque mi terminación del RUC es 7 y es 21. Entonces, yo todavía no pagué el IVA de febrero y, bueno, tampoco el de marzo. Y aparte que, bueno, en algún momento la SED tendrá que decir, quizás prorroga las obligaciones de abril, que normalmente vencen en mayo, las prorroga a junio, y así sucesivamente hasta que en algún momento, quizás en un mes, van a caer dos obligaciones. Hay que ver cómo esto se va desarrollando. Todavía es temprano para decir si la SED va a decir, bueno, las obligaciones de abril, que normalmente vencían en mayo, las pasamos a junio. Yo creo que va a pasar porque si no va a ser, como les digo, muy pesado. Bueno, y después otros impuestos importantes que vencen en abril, como son el IRASIS y el IRAGRO del año pasado, que es el impuesto a la renta comercial y el impuesto a la renta agropecuario, que desde este año tiene otro nombre, normalmente vencían en abril. Todas esas se pasaron a junio, con lo cual se da un poco de respiro porque normalmente el IRASIS y el IRAGRO tienen pagos grandes e importantes para las empresas. Entonces eso, en vez de tener que pagarse en este mes de abril, se pasó al mes de junio. Y bueno, lo que ya les decía, las obligaciones que vencían en abril se pasaron a mayo. Bueno. Yo quiero que hagan cualquier pregunta, por favor háganla. Esto no está pensado para que sea digamos, un monólogo, más bien un conversatorio. Como ya les dijo Leila, hay una disposición relevante con relación al tema de asambleas, que esto se prorrogó hasta junio. Que para las empresas, las sociedades normales, no cambia nada porque, como todos saben, nunca hubo sanción en convocar en abril, en mayo o en diciembre, ¿verdad? Generalmente eran los bancos o los financistas los que presionaban por cumplir con la formalidad, pero sanción nunca hubo y de hecho todavía no existe. Pero sí, esta prórroga es necesaria y es válida para las sociedades reguladas, qué sé yo, entidades bancarias, financieras, casas de cambio, las que tienen un regulador, el BCP, la Comisión Nacional de Valores y demás. Entonces, ¿qué implicancia tiene eso fiscalmente? Como probablemente muchos saben, desde este año está vigente una reforma tributaria que esos IRASIS e IRAGRO que decíamos recién lo fusionó en un impuesto que se llama IRE, Impuesto a la Renta Empresarial. Y también creó un impuesto a la distribución de utilidades y dividendos, IDU. Y ese IDU recae en el accionista. O sea, yo soy socio de Mauro S.A., entonces yo, Mauro, persona física, tengo que pagar ese impuesto, pero por la forma en la que está diseñado, me retiene la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que si la sociedad tiene 100 de utilidades para pagarme a mí, Mauro, y me paga los 100, en realidad me tiene que pagar 92 y darme 8. ¿Por qué? Porque 8% es la tasa general del IDU para personas residentes en Paraguay. Sí, hay una tasa, digamos, excepcional para este año que es del 5%, con lo cual, si a mí me tienen que pagar 100, la sociedad debe retenerme 5, me da un comprobante de retención, un papelito, un PDF que me llega por correo y un cheque por 95. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuándo nace la obligación de pagar ese 5 u 8, dependiendo del año en el que esté? Nace al momento en el que la sociedad decide la distribución. ¿Qué quiere decir? Los socios de la sociedad dicen, bueno, en la asamblea ordinaria
vamos a distribuir 100 de utilidades. Genial, pero las vamos a pagar quizá en 3 meses, porque hoy no hay flujo. ¿Qué dice la ley? Dice, se decide distribuir, entonces hay que pagar el impuesto, aunque efectivamente no se distribuyan las utilidades. Entonces, otra de las medidas que dictó la Administración Tributaria del Poder Ejecutivo es decir, si yo decido solamente distribuir las utilidades y no las pago, entonces el IDU, en vez de pagarlo al mes siguiente, como siempre, lo voy a pagar recién en septiembre. ¿Sí? Entonces, digamos que ahí hay un aplazamiento también del pago. Pero si efectivamente decido distribuir, ya sea en abril, en mayo o en junio, tengo que aplicar la regla de siempre y pago al mes siguiente. Con lo cual ahí hay, digamos, un beneficio, si se quiere, para las sociedades anónimas. Hay que ver nomás cuáles puedes distribuir, ¿verdad? O cuáles pueden decidir distribuir, porque no sabemos cómo va a estar la cosa en lo que va del año. Pero sí quiero hacer una alerta para las SRLs y los consorcios, también las sucursales de empresas, que tienen un pequeño problema, si se quiere ahí, o una situación que hay que tener en cuenta, que es que esta ley del IDU estableció que para todas las otras entidades que no tienen obligación de tener una asamblea, como en la sociedad anónima, ellas tienen que para el 4.º mes de cerrado el ejercicio, abril, decidir si distribuyen o no sus utilidades. Y si deciden no distribuir, tienen que hacer un acta de los socios y protocolizar eso ante un escribano. ¿Qué pasa si no hacen eso? Hay una presunción de que se distribuyen las utilidades. Entonces, esa presunción no fue postergada por la Administración Tributaria o por el Poder Ejecutivo, con lo cual hoy las SRL, los consorcios y las sucursales están obligadas a hacer esta asamblea de decir, si tuve 100 de utilidades en el 2019 y no quiero distribuir nada, digo, no distribuyo y después tengo que concurrir ante un escribano para que protocolice la decisión, ¿verdad? Para estar 100% seguro. Igual es una presunción que admite por el contrario, es decir, que yo puedo probar que no distribuí, no es que me pueden presumir por una formalidad como que no me fui al escribano antes del 30 de abril a protocolizar, entonces que me puedan cobrar. Pueden pretender, pero yo puedo probar en contra y decir, no, yo efectivamente no distribuí, acá está la plata, o la plata se reinvirtió, qué sé yo. Pero para evitar contingencia o reclamo, digamos, hay que cumplir la norma general porque no fue postergada. Otra cuestión relevante también, que es un poco más general, es que este tema de esta presunción que les digo de distribuir las utilidades al 4.º mes, también dice la ley que si los estatutos disponen, se presume la distribución. Y hay muchísimas SRL que tienen en sus estatutos, y los que tengan SRL, les recomiendo que miren, tienen en la última parte, en la cláusula de distribución de utilidades, normalmente dice, la utilidad del 5% irá a la reserva legal, el otro a otra reserva, y el saldo se distribuirá imperativamente. Y la ley dice, la nueva ley, ¿verdad? En los estatutos que digan que las utilidades se distribuyen, las consideramos distribuidas y por tanto nace el derecho a pagar este IDU. Con lo cual yo les recomiendo que revisen esos estatutos y si tienen, modifíquenlo porque van a tener un problema, digamos, siempre a largo plazo y todos los años. Bueno, eso con relación a la distribución de utilidades. Después, hay otras medidas, otras facilidades de pago y otras cuestiones administrativas, como por ejemplo, para el IRP, que como todos saben, vencía en marzo, salvo para los que vencían 7, 8 y 9, que ahora se pasó al 4, 5 y 6 de mayo, se otorgó una facilidad de pago que es entregar el 20% del tributo que debo y el saldo en 5 cuotas sin interés. Porque las facilidades de pago siempre se pueden pedir, pero el fisco cobra un interés del 16.4% de financiación, más o menos, que es bastante alto. Entonces el beneficio es entregar el 20% y el saldo en 5 cuotas sin interés. Ojo que para el IRP está vigente hasta el 30 de abril. Para el IRASIS y para el IRAGRO también se estableció este mismo sistema. Entrego 20% y el saldo financio en 5 cuotas sin interés. Y eso está vigente en principio hasta el 30 de mayo. Otra prórroga que dictó la Administración Tributaria es la del pago de los anticipos del IRE.
porque quizás como muchos saben, el IRAS y el IRAGRO antes tenían algo que se llama anticipo. El IRE, que es el impuesto que le sucede, tiene la misma figura, que básicamente es yo tengo que ir pagando durante el año 2020 el impuesto que tengo que liquidar en el 2021 y descuento. En el 2021 tengo que pagar 100, durante el 2020 pagué 80, entonces entrego solo 20. Y eso normalmente vencía en mayo, junio, septiembre y noviembre. Y ahora se pasaron a julio, septiembre, noviembre y diciembre. Otra medida administrativa que es un poco importante es que se extendió la validez del certificado de cumplimiento tributario, que antes era de 30 días nada más, y hoy se pasó a 90. ¿Para qué nos sirve el CCT? Para hacer operaciones bancarias, básicamente, ¿verdad? Tiene otras funciones, pero en la práctica es porque después es para sacar pasaporte y compañía, pero hoy no estamos para irnos a ningún lugar. Entonces, básicamente esto nos permite, digamos, mostrarle a la entidad financiera que nos va a dar un préstamo, que estamos al día con el fisco, aunque después hayamos estado incumplidos. Lo importante va a ser el CCT. Luego, varios trámites administrativos tributarios están habilitados para hacerse exclusivamente online y hay una serie de correos electrónicos a los que hay que enviar de acuerdo al tipo de contribuyente que soy y al tipo de pedido o de trámite que esté haciendo. También todos los plazos administrativos, qué sé yo, para reconsideraciones, si la administración estaba pendiente de dictar algo, están todos suspendidos, o si yo tengo que responder algo, está todo suspendido. Y otra disposición importante, que no es menor, que está incluida en la Ley de Emergencia Nacional, es que todos los pedidos de solicitud de devolución de impuestos, ya sea para el exportador, para el que pagó de más, están suspendidos hasta digamos, la ley dice durante la vigencia de la ley. Y al comienzo de la Ley de Emergencia Nacional dice esta ley rige para todo el 2020. Con lo cual, en principio, y salvo que después se cambie, todas las solicitudes de devolución están suspendidas hasta el 31 de diciembre. Y bueno, esos son un poco, hay otras medidas un poco formales, pero lo más general es esto, sin perjuicio que probablemente, como les digo, la administración prorrogue quizás el vencimiento de los vencimientos de abril a junio, y así sucesivamente vamos a tener 2 meses de delay, que antes era 1 nomás. Bueno, yo creo que pasemos al espacio de preguntas, si es que nos da el tiempo todavía, Andrés. Y cualquier cosa estamos a las órdenes. Los datos de contacto están ahí, nos escriben, nosotros estamos a disposición. Realmente, Mauro, muchísimas gracias. La verdad que son todos temas profundos, son todos temas dinámicos, que es como yo abría la charla, ¿verdad? Acá no hay todavía algo definido o determinante. Esto seguramente, y veo que ustedes están con boletines y están emitiendo permanentemente actualizaciones de lo relacionado a... Correcto. En nuestras redes sociales, o sea, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, siempre que hay una novedad, en el día la sacamos y habilitamos también una sección especial en la página web relacionado a todo lo que sea el COVID-19 y a todas las áreas, porque ahora vimos 3, pero están las cuestiones financieras, digamos, contractuales, de contrataciones públicas. Esto nos afecta a todos. Incluso al que, digamos, un dependiente o un asalariado que, digamos, yo no pago ni IVA o lo que sea, de alguna manera tiene relevancia porque están las prohibiciones de salir, de qué día salir, y entonces nos afecta a todos, indefectiblemente. Buenísimo. Bueno, acá hay realmente una batería de preguntas, muchas, la mayoría están dirigidas a lo laboral. Me pareció muy interesante el tema que tocó Leila al principio, ¿verdad? Yo quería abrir con una pregunta relacionada a lo que es justamente la previsión de lo imprevisto dentro de los contratos. Leila, para los contratos futuros, ¿qué vos harías o qué tomaría en cuenta? Sabemos que los contratos en Paraguay generalmente se copia de otro modelo, se pega y no se incorporan. ¿Cuáles son las cláusulas que vos ves que en un futuro cercano o inmediato, ya a partir de ahora, van a tener que agregarse en los contratos para prever este tipo de situaciones? Me imagino que también va a haber un componente de uso de arbitraje mayor a partir de esto, ¿verdad? A partir de las diferencias que surjan. ¿Qué opinas al respecto? Mira, muchas veces pasa que, en especial estas cláusulas, por ejemplo, la de fuerza mayor,
la gente copia y pega de modelos y es como que en tu subconsciente pensás que casi nunca vas a usar, o sea, pones por precaución, por ser precavido, pero crees que nunca vas a usar y bueno, llegó el momento en que mucha gente vio, este era el momento en que sí podía servirnos tener regulado eso y sencillamente decidimos no ponerlo en el contrato para hacerlo menos engorroso o por no sobre regular. Entonces sí, yo recomendaría en primer lugar este tipo de cláusulas, si es que una parte se va a comprometer o no a asumir riesgos que surjan por cuestiones de fuerza mayor. Y atender bien también cómo se regulan esas cláusulas, no sencillamente copiar y pegar de un modelo existente. Eso por un lado. Y también por otro lado, las cláusulas de rescisión, ¿verdad? Nosotros en los contratos podemos reglamentar la rescisión sin expresión de causa, de repente con un X tiempo de anticipación, que todo puede ser acordado por las partes. Entonces creo que para mí también es un agregado importante poder tener esa salida, por así decirlo, o al revés, ¿verdad? Que solamente que se pueda rescindir con que sucedan X causas, ¿verdad? Ya va a depender de cada caso. Pero sí creo que la gente se va a dar cuenta de la importancia de los contratos, que muchas veces se hace por hacer una formalidad o, ay, esto es para tener nomás algo en papeles, y llega el momento que te das cuenta que lo que está en papel y letra es lo que rige, ¿verdad? Bueno, Tengo dos preguntas que no sé si Por querés que favor. pueda responder. por En favor. primer lugar, para Marcelo, ¿cómo se documenta esta postergación de pago de los alquileres? Bueno, la ley ni el decreto pide o requiere específicamente un tipo de documentación para esta postergación, pero sí nuestra recomendación es firmar en una adenda, ¿verdad? Una adenda al contrato en la que se establezcan los nuevos pagos. Estos pagos pueden ser de julio a diciembre, pueden ser en menos tiempo, entonces siempre que esté claro es mejor para las dos partes. Eso por un lado. Y por otro, Ricardo pregunta, ¿consideras que sea necesaria notificación? Antes de terminar la primera pregunta, porque él pregunta, ¿consideras que sea necesaria notificación? ¿Cómo se documenta la postergación del pago? Ojo, por favor, con la palabra postergación. Es la postergación de una parte del pago. Por favor, no se olviden de eso. Siempre, en caso quieran conservar su contrato de alquiler y continuar la relación contractual, el alquiler tiene que estar pagado mínimamente en un 40%. Entonces el resto sí se puede documentar la reestructuración del pago en una adenda. La siguiente pregunta, ¿consideras que sea necesaria notificación al acreedor comunicando fuerza mayor a pesar de que estas medidas de restricción fueron establecidas por una norma de carácter general, o sea, un decreto? Sin duda. En primer lugar, como dijimos, en este caso no se asume que es un caso de fuerza mayor para todas las relaciones contractuales. O sea, yo no puedo pretender, no puedo asumir que es un evento que impida el cumplimiento de mi obligación, cuando en realidad mi obligación puede perfectamente cumplirse a través de medios electrónicos o, qué sé yo, con el permiso para circular, etcétera. Entonces, nunca asumir que la fuerza mayor es aplicable a estos casos. Y también hay que dejar en claro que es el deudor el que debe invocar la aplicación de este artículo, de esta posibilidad que da el Código Civil. Entonces, sí, yo, en caso mi cliente sea el deudor, en ningún caso le recomendaría no notificar. Notifiquen y mientras antes se pueda negociar con el acreedor, mejor. Yo creo que, bueno, esta es una situación en la que todo el mundo está así como que es algo nuevo que nunca hizo antes, etcétera, pero generalmente hay comprensión. Pero de igual manera, sea negociar o sea ir luego a instancias judiciales, notifiquen, sin duda. Buenísimo. Hay preguntas para Vero, creo que hay algunas preguntas para Mauro. Vero, sentite libre de contestar las preguntas que están en nuestro chat interno, que la gente va pasando.
Les recuerdo que recibimos preguntas de múltiples canales, ¿verdad? Recibimos preguntas con el formulario de inscripción anticipada, recibimos preguntas por acá por el live chat, por WhatsApp, amigos nos escriben de todas partes. Esto está teniendo una buenísima llegada y otra vez aprovecho para agradecer a los amigos de Berkemeyer que a través del IE nos están dando una mano. Entonces, Vero, todo tuyo el auditorio para que respondan las preguntas que consideres, en el orden que consideres, porque vos conocés mejor el tema que nadie. Bueno, Mari Menacho hizo una de la empresa Sitza, hizo la siguiente pregunta: medidas a tomar en este mes que no sean vacaciones, ya que usamos todo, en caso de que aún no quieran ir a la suspensión. Y para hacer la suspensión, si se puede hacer por etapas o toda la vez. Bueno, en la primera pregunta, una de las medidas que pueden implementar las empresas es justamente la negociación de una quita de la remuneración salarial o el anticipo del aguinaldo proporcional, y puede ser una modificación del contrato también a part-time. Para hacer la suspensión, si se puede hacer por etapas o todos a la vez, bueno, en ese caso se aplicaría la suspensión parcial. Hay empresas, por ejemplo, del rubro de eventos que tiene un sector de comidas que sigue operando. Entonces, todos los que trabajan en la logística, no. Entonces, le suspende el contrato a ese sector, y el que está trabajando en imprescindible, que es comida, continúan. Entonces, tienen ahí una suspensión parcial de los contratos. Viviana Sanabria, de Convergencia Comercial: ¿cómo se establece la vuelta a la rutina laboral luego de la suspensión? ¿Cuál es el procedimiento correcto? Bueno, depende mucho del rubro en el cual se manejen, igualmente del número de trabajadores que tengan en la empresa, pero lo recomendable es que tengan un protocolo elaborado por un médico laboral. El médico laboral es el que le va a decir cuáles son los protocolos sanitarios que deben implementarse en la empresa para evitar cualquier contagio masivo interno. ¿Qué sucede con las empresas que son consideradas de riesgo, que no podrán volver a trabajar? ¿Qué pasa con su salario? Bueno, en ese caso, si la empresa está dentro de los rubros de la resolución 90, en ese caso no tiene otra alternativa que suspender los contratos de trabajo. Bueno, puede convenirse, Marcelo Flecha, de FC 10 Media: puede convenirse la reducción del salario de un trabajador durante la pandemia. El trabajador gana más del salario mínimo y voluntariamente pidió que le disminuyeran el salario durante la pandemia. Y la documentación, bueno, en ese caso, sí o sí tiene que haber acuerdo y se tiene que firmar una modificación del contrato de trabajo en la cláusula de la remuneración del contrato de trabajo. Bueno, hoy hay ciertos sectores que es imposible que se haga la firma física. Entonces, lo que nosotros le estamos recomendando, y es lo que están aplicando nuestros clientes, es le están llamando por teléfono, conversan con los trabajadores, se llega a un punto de equilibrio, de acuerdo en cuanto a la remuneración, y se instrumenta a través de un anexo de modificación de contrato. Y por el momento estamos enviando un PDF firmado por la empresa, le enviamos por WhatsApp o por correo electrónico a los trabajadores, y ellos dan el retorno con una foto de su cédula. Hay sectores que no le puedes pedir que impriman el anexo, ¿verdad? Entonces no te van a poder firmar y enviar escaneado, pero hay en los que sí pueden, se hace de esa forma, y lo que no, estamos instrumentando de esa forma, estamos utilizando los medios tecnológicos. Bueno, ¿es posible modificar? Esto preguntó Kevin Wood, es un independiente. ¿Es posible modificar con acuerdo del empleado de manera temporal la modalidad del trabajo? Bueno, eso habíamos hablado en la presentación, que eran una de las medidas paliativas implementadas en la empresa de modificación, pero lo que nosotros les recomendamos es que lo hagan de forma temporal, o sea, por 2 meses. Por el momento estamos abril y mayo, modificando de full time a part time con una modificación de salario, pero por 2 meses. ¿Qué medidas puedo, Gabriela Ibáñez, independiente, qué medidas puedo tomar si mi negocio no es esencial y los trabajadores no pueden trabajar en el momento porque mi negocio está cerrado? ¿Puedo pagarle el 50%? Bueno, y esa aplica lo mismo, ¿verdad? Hacer una negociación individual instrumentando con una adenda contractual de esa disminución de la remuneración salarial. En los casos que ganan el salario mínimo es donde es más contingente.
Ahí es donde disminuirle al 50% es realmente lo que va a ser más contingente, porque el código dice que ningún trabajo puede ser menor al salario mínimo. Entonces ahí tendrían contingencia y lo ideal es que previsione la empresa cuando vuelva a activar pagar esa diferencia en los próximos 12 meses. Esa es la recomendación para evitar contingencias. Bueno, y Judith del Sanatorio Adventista hizo 6 preguntas, entonces voy a tomar algunas nomás que, a ver, me había preguntado algo que me pareció interesante. La número 5. En los casos de las embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, mayores de 60, que son enviados a sus hogares por los decretos vigentes, ¿la empresa debe pagar el salario o lo hace IPS? En caso que la empresa ¿debe pagar 100%? ¿Cuánto tiempo debe sostener esta situación? Esa es una de las preguntas que más me hicieron y realmente ayer justamente estábamos analizando el caso de una persona embarazada. Entonces lo que hicimos es planificar, justo la persona tiene fecha de parto para junio. Entonces lo que hicimos fue le suspendimos su contrato de trabajo y aplicamos una medida paliativa, es decir, le suspendimos hasta la fecha posible de parto su contrato porque ella es grupo de riesgo y le vamos a pagar por mayo, abril y mayo le vamos a pagar 50% del aguinaldo anticipado. Esa fue una de las ideas creativas que tuvimos ayer en uno de los casos. Pero en líneas generales, si eso no se puede, se debería suspender el contrato de trabajo y estas personas que son grupo de riesgo, que no van a poder trabajar, deberían de cobrar a través de la Seguridad Social IPS en ese caso, pero como les dije en la presentación, el futuro es incierto con ese pago. Lo de las redes sociales, bueno, Ricardo Lup, ¿por cuánto tiempo recomendás que sean suspendidos los contratos? Al principio muchos pidieron por el plazo del decreto. Bueno, y todos, o sea, la fuerza mayor está ligada a las medidas sanitarias que determina el gobierno. Y lo que estamos haciendo es volvemos a hacer las extensiones y las comunicaciones y las ampliaciones a los trabajadores y volvemos a cargar en el sistema REOP del Ministerio de Trabajo. Nancy Benítez de Chaparro, esa quita el salario, ¿hasta cuánto por ciento es posible? Bueno, y no hay un límite porque es una negociación interna y depende mucho también del salario fijo que reciba la persona. Pero en la mayoría de los casos se están determinando 50% por 2 meses. Esa reducción de Ramona Amarilla, ¿esa reducción de salario es solo entre partes o se comunica al ministerio? Es un acuerdo interno entre el trabajador y la empresa, no es necesario comunicar al Ministerio de Trabajo. Lo que sí se va a modificar por esos 2 meses es las planillas laborales y los libros laborales de la empresa, que se tiene que declarar lo correcto. Bueno, y ahí hay un punto que quiero aclarar sobre el tema del aporte a IPS. Todos los clientes me llamaron en esta semana, ¿qué voy a hacer con mi aporte? Tengo que pagar el 100% si le suspendí. Bueno, lo lógico es que si vos no pagaste sueldo porque tenés el contrato suspendido, no pagues el aporte en IPS. Pero no hay ninguna normativa, ninguna resolución, nada que determine la exoneración del pago del aporte. Lo que sí se dispuso en la ley de emergencia es el financiamiento por 18 meses de los aportes, con un pago del 5% inicial y por los meses de abril, mayo y junio. Entonces, lo más probable, o sea, si no tenemos ninguna disposición que exonere, y hasta ayer existía el ítem en el sistema REI, y los que me están escuchando y conocen cómo funciona, figura el ítem suspensión por COVID, pero no te da la alternativa de cargar. Entonces realmente por el momento se debería de pagar 100% con esa facilidad de pago que establece la ley de emergencia, y que en teoría el 20 de abril estaría el módulo de financiación en el sistema. Bueno, y una pregunta más vamos a hacer, Andy. Nancy Benítez de Chaparro, en el caso de que se publicó, no, este no es, a ver, Mari Menacho Euges, ¿cómo se utilizaría el adelanto del aguinaldo? ¿Qué medida se podría utilizar si ya no contamos con vacaciones? Bueno, lo mismo. Nosotros hicimos un acuerdo de otorgamiento de la medida paliativa del aguinaldo como 50%. O sea, hicimos un acuerdo y enviamos por medios digitales.
Bueno, Vero, te pregunto de todo lo que vos conocés relacionado a este rubro. ¿Estás viendo en otros países alguna práctica interesante, alguna implementación que vos digas, che, esto sería bueno en Paraguay analizar, plantear? Me imagino que cada país está recurriendo a una fórmula diferente, ¿verdad? Vi algunas fórmulas interesantes en Brasil, vi algunas fórmulas interesantes en Argentina. ¿Ves algo o ya viste algo en otros países que diga, che, qué bueno estaría esto plantear en Paraguay? Y la verdad es que todos los países de la región tienen mejores alternativas porque el sistema de seguridad social es más íntegro y abarca mayores aspectos. Uruguay tiene un fondo de emergencia y un seguro de desempleo que se va a activar para todas las personas. Acá el problema es que nosotros nunca estuvimos preparados para este momento y creo que nadie y ningún país también, Chile capaz por el tema de los terremotos y demás, tenía más casos fortuitos y un poco más previsto. Pero acá el problema es que no sé, o sea, el 10 de marzo salieron las disposiciones de prohibición de que ciertos sectores operen. O sea, hay empresas que desde el 10 de marzo no le están pagando a sus trabajadores e IPS no se pronuncia sobre ese pago y es algo que con los abogados laboralistas estamos todo el tiempo presionando como para impulsar y que se tenga un camino, una línea bien concreta de cómo acceder a esa compensación. La solución que tienen los países de la región es el seguro de desempleo, pero acá no tenemos. O sea, hoy la persona que está desvinculada a lo que tiene seguro, que es lo que mencionaron los representantes del IPS, es el seguro de salud, pero los ingresos no. Eso no tenemos. O sea, hoy por hoy la compensación está dirigida para los que tengan contagio del COVID-19 y para los que estén con contratos suspendidos. Los desvinculados no tienen seguro. Entonces, esa sería, y esa debería ser una reforma temporal, pero ya para que rija para el futuro como tiene Brasil. Brasil tiene seguro de desempleo, acá no hay tampoco. Bueno, a ver, esto para ir cerrando, muchos cambios, creo que va a tener mucho trabajo, pero eh, Sí. básicamente creo que también es un momento importante para que la élite del derecho y los políticos y los principales sectores analicen, después de que esto pase, por lo menos esta primera ola importante, analicen las oportunidades que hay de ajustar las leyes y de promover nuevos. Evidentemente no, como a nadie, ¿verdad? Nadie les tocó esto preparado, nosotros no estamos preparados y creo que en términos laborales, impositivos y en todo lo que es relacionado a los imprevistos, tampoco. Entonces por ahí de esta crisis aprendemos un poco y pues, tenemos la oportunidad de promover cambios y adecuaciones. ¿Qué opinas vos al respecto? Totalmente, o sea, en lo laboral es inminente, nuestro código tiene del 92, o sea, los cambios se tienen que dar y la ley de emergencia justamente habla por primera vez del teletrabajo, o sea, esas son los cambios que se tienen que venir. El derecho laboral está avanzando, o sea, hoy las consultas son, espera, le mandé a 300 personas a hacer teletrabajo y no me están cumpliendo las metas que venimos hablando. ¿Cómo le sanciono? ¿Cómo le llamo la atención? O sea, antes le veía acá físicamente, hoy ya no. O sea, entonces todo eso va generando y esas son las nuevas tendencias que se tienen que regular. O sea, las comunicaciones por los medios digitales es así, en la parte laboral al menos es inminente. Si bien el recibo electrónico existe, está regulado y demás, necesitas la firma digital. La firma digital, o sea, hay mucha burocracia como para implementar en esas facilidades que hoy existen. Entonces, en la parte laboral es inminente porque nuestro código está muy desfasado. También en un futuro debería ser, o sea, realmente mucha gente estará aplicando ya, ¿verdad? Yo contrato media hora de consultoría al estudio Berke Meyer para que me asesore online y te pago online, ¿verdad? Creo que eso Sí. va a tener que suceder porque estamos hablando nosotros como si estuviéramos sentados uno al lado del otro y realmente eso es parte también de todo el cambio que se viene, ¿verdad? Que ya está aquí en realidad. Ya está, no, de hecho que las reuniones, hoy tengo reuniones ya todas, nosotros después de la medida sanitaria ya estamos todos haciendo home office
y todas nuestras reuniones ya son de forma virtual, o sea, el cambio es inminente y ya está, ya es cuestión de adecuarlo a las normativas más que nada. Bueno, Vero, ¿tenés alguna palabra o recomendaciones finales para cerrar de tu caso y después cerramos ya la charla? Y más que nada que se instrumenten todas las modificaciones que se están haciendo a nivel laboral y un consejo que le doy a todos los clientes que manejan la parte de recursos humanos, que llamen y le den certeza a sus trabajadores de las decisiones que se están tomando en las empresas, ¿verdad? Porque la incertidumbre es lo que genera en un ambiente hostil a la vuelta, o sea, y realmente eso es lo que les recomiendo, llamarle por teléfono, explicarle a los trabajadores, miren, nosotros abril nos vamos a pagar, le vamos a suspender su contrato, vamos a hacer todo lo posible para que ustedes ingresen a la lista de las compensaciones IPS o le vamos a adelantar esto, vamos a hacer el banco de horas, no sé. La recomendación es esa, ser claros, concretos y directos con los trabajadores para no generar incertidumbre. Excelente. Bueno, entiendo y creo compartimos ya en el Facebook. Vamos a estar compartiendo también a todos los que se preregistraron y a los que quieran dejar sus mails en el Facebook. Hay algunos boletines que emite el estudio Berkemeier y también en la página de ellos hay una permanente actualización, información muy útil. Entonces, queremos seguir hablando del tema. Probablemente en la próxima semana o la otra vamos a seguir tocando el asunto laboral, que es uno de los principales acá con salud, ¿verdad? Y con la economía. Y nada, agradecerle a todos, agradecerle a Leila, a Mauro, Vero, al estudio Berkemeier por el contenido, invitarle a que sigan participando en los Leader Talks. Nosotros somos líderes, somos una organización que promueve justamente el debate del sector privado y la transformación a través del intercambio. Entonces, agradecerles, esto queda grabado después para compartirse y estén atentos al próximo Leader Talks que probablemente vamos a seguir teniendo invitados interesantes y información que sea válida para el empresariado. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Mauro, Leila, Vero, hasta luego entonces y gracias por participar. Muchas gracias, Andy, también a Lide. Estamos atentos a cualquier otra consulta. Bueno, muchísimas gracias a todos, que estén bien. Cuídense. Gracias a las órdenes. Un gusto, como siempre. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, chao.